Bienvenidos a Euronews, hoy con las noticias de este martes 27 de octubre. Comenzamos nuestro informativo con las violentas protestas en Milán, Italia, por las restricciones debido a la pandemia. Aumenta la tensión en el mundo musulmán tras las declaraciones del presidente Emmanuel Macron en defensa de las caricaturas de Mahoma. Y en Estados Unidos, la jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett jura el cargo en la Corte Suprema. Una victoria de Donald Trump antes de las elecciones presidenciales. Y Argentina da pasos hacia la normalidad cuando el país supera el 1.000.000 de casos de COVID-19. Y terminamos mirando al cielo. La NASA confirma la existencia de agua en la Luna. Todos los detalles al final de nuestro informativo. Vamos enseguida con los titulares. Los cierres por la pandemia desatan en Italia protestas y enfrentamientos con la policía. El clima social se enrarece. Los hosteleros dicen que les están dando el golpe de gracia. Crece la cólera en el mundo musulmán contra Francia y el presidente Macron por defender las caricaturas de Mahoma, en un clima de tensión azuzado por el turco Recep Tayyip Erdogan. Manifestantes pro aborto toman Varsovia por quinto día consecutivo. Protestan contra la decisión del Constitucional que limita todavía más el aborto. Victoria preelectoral de Donald Trump. La ultraconservadora Amy Coney Barrett jura el cargo como jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos. La confirmación de la jueza Barrett se convierte en pesadilla para unos y bendición para otros, pero sobre todo en un triunfo rotundo para los republicanos. Buenos Aires da un paso más hacia la nueva normalidad, con medidas de reapertura en distintos sectores. Entre tanto, el virus se ceba con algunas provincias del interior de Argentina. Esta es la otra consecuencia de las restricciones por la pandemia de COVID-19 en Europa. El enfado crece al mismo ritmo que se vuelven a instaurar medidas de cierre. En Italia, eso se está traduciendo en protestas y choques con la policía. Se han producido en la ciudad norteña de Turín y también en Nápoles, después de que el gobierno diera otra vuelta de rosca, ordenando por decreto el cierre a las 6 de la tarde de bares y restaurantes y el cierre total de teatros, cines, gimnasios y piscinas para frenar la curva de contagios. Los hosteleros consideran que se está dando el golpe de gracia al sector. Necesitamos trabajar, tenemos que mantener la economía. Dependen nuestros empleados y nuestras familias. Estamos desesperados. Soy dueño de mi restaurante desde hace 8 años y no quiero que vaya mal. Aunque nos dicen que cerremos a las 6, terminamos a las 4 porque nadie viene. Todo está desierto. En Italia, los casos de coronavirus vuelven a superar la barrera de los 20.000 diarios. El gobierno estudia un nuevo paquete de ayudas de 4.000 millones de euros, mientras el clima social se enrarece. Basureros incendiados, barricadas en las calles. Esto es lo que queda en Turín cuando entra en vigor el toque de queda. Una manifestación contra las nuevas restricciones generó enfrentamientos con la policía en una parte del centro histórico, en Plaza Castello. Mientras tanto, en otra plaza, la protesta pacífica de los propietarios de bares y restaurantes dio voz a una industria que se enfrenta a graves dificultades debido a las nuevas medidas del gobierno. Giulia Bataneo, Euronews, Torino. La cólera contra Francia y contra el presidente francés Emmanuel Macron sigue aumentando en el mundo musulmán. Las protestas y los llamamientos al boicot de los productos franceses se suceden en países como Siria, Irán, Pakistán o Jordania, después de que Macron defendiera la libertad en Francia de caricaturizar a Mahoma y publicar esas caricaturas. Reclamamos al presidente francés que no interfiera en nuestra religión, que no insulte a nuestra religión, dice este pakistaní. Respetamos todas las religiones y a todos los profetas, incluyendo a Jesús, y no queremos que actúen de una forma que ofenda a los musulmanes. Macron se refirió a las polémicas caricaturas durante el homenaje nacional rendido en Francia a Samuel Paty, el profesor de historia que fue decapitado por un islamista a las puertas de su colegio por mostrar las caricaturas de Mahoma en una clase sobre la libertad de expresión. Pero quien ha desatado la polémica ha sido Recep Tayyip Erdogan. El presidente turco ha acusado a su homólogo francés de dirigir una campaña de odio contra los musulmanes y ha hecho un llamamiento a boicotear los productos franceses. Los países europeos y la Unión Europea, que al principio solo defendieron tibiamente a Francia, ahora elevan el tono contra el presidente turco.
Si sigue con la provocación, con la tensión contra la Unión Europea o los países miembros, tendremos que reflexionar seriamente qué vamos a hacer con esas acciones y esas declaraciones, dijo sin más precisiones el portavoz comunitario. Las relaciones entre Turquía y Francia se han ido degradando por las disensiones sobre Siria, Libia o el pulso por la extracción de hidrocarburos en el Mediterráneo oriental. Erdogan mide ahora su fuerza y su capacidad de movilizar al mundo musulmán, mientras Macron trata de calmar las aguas sin renunciar a su defensa de la libertad de expresión y su discurso de firmeza contra el islamismo. El desempleo en España siguió su senda en ascenso en el tercer trimestre del año, en el que se sumaron a las listas del paro 355.000 personas, superándose los 3.722.000 parados. Eso representa una tasa del 16,26%, la más alta desde el primer trimestre de 2018. Esto ocurre pese al importante aumento de empleos que se registró en los meses de verano, en los que el virus dio al país una corta tregua. El azote de la pandemia sobre la economía española se refleja claramente en las cifras, que indican que hay 500.000 de parados más respecto al tercer trimestre del año anterior. En este contexto de crisis, los dos socios del gobierno español, PSOE y Unidas Podemos, han pactado una fuerte subida de impuestos para las rentas más altas y las grandes empresas. Varsovia tomada por manifestantes pro aborto. Por quinto día consecutivo, miles de personas han protestado contra el fallo del Constitucional. El pasado jueves, dicho tribunal declaró anticonstitucional el aborto legal por malformación del feto. Ya solo se puede abortar legalmente en caso de violación, incesto o grave riesgo para la salud de la madre. Es la guerra, han cruzado todos los límites posibles. Si algún día decido formar una familia y mi embarazo está en peligro, estaré realmente asustada y pensaré en irme de Polonia. Hubo concentraciones ante el Constitucional y cerca del domicilio del líder del partido Ley y Justicia, impulsor de la demanda. En 2019 se practicaron en Polonia unos 1.100 abortos legales, el 96% por malformación del feto. Unos 200.000 abortos se realizaron de forma ilegal o en el extranjero. El objetivo de hambre cero del Programa Mundial de Alimentos nunca ha sido más difícil de alcanzar que en este año 2020. La pandemia de la COVID-19 ha multiplicado los frentes, requiriendo el doble de esfuerzo por parte de la agencia, cuya labor ha sido finalmente recompensada con el Premio Nobel de la Paz. Cuando el impacto de la pandemia se dejó sentir, las líneas de suministro comenzaron a restringirse, las fronteras comenzaron a cerrarse. El Programa Mundial de Alimentos tiene la función de ser el brazo logístico del sistema humanitario y de desarrollo. Cuando muchas aerolíneas dejaron de volar, nosotros estábamos operando como una compañía aérea de tamaño medio. El año pasado, esta organización humanitaria dependiente de la ONU proporcionó ayuda alimentaria a casi 100 millones de personas en más de 80 países. Preocupa especialmente la situación en la República Democrática del Congo, en Sudán del Sur, Afganistán, Siria y recientemente en el noreste de Nigeria, países en los que las hambrunas están ligadas a conflictos armados. Pero en la cima de las preocupaciones del Programa Mundial de Alimentos sigue estando el Yemen, un país devastado por la guerra, con 20 millones de personas que sufren hambre y malnutrición. Es una de las operaciones más costosas del Programa Mundial de Alimentos. La organización espera que el Nobel sirva para que el mundo fije su atención en este conflicto y trate de solucionarlo. Espero que sirva para llamar la atención sobre el hecho de que no se puede terminar con este tipo de hambrunas sin terminar el conflicto. La verdadera forma de acabar con las necesidades del Yemen es acabando el conflicto, y ese por supuesto no es nuestro papel principal, que sigue siendo lidiar con su consecuencia, la hambruna. El Premio Nobel reconoce la actividad de la organización en la primera línea del frente de la lucha contra el hambre durante más de 50 años.
Lo que nos gustaría hacer más sería cosas como ayudar a la gente a construir la agenda de su vida. En el Sahel, en el África Occidental, hay una gran oportunidad para hacerlo. Hay áreas de conflicto, pero también otras áreas donde si hacemos labores preventivas, trabajamos la resiliencia de la gente ahora, podremos evitar conflictos en el futuro. La COVID-19 y el cambio climático son dos de los mayores desafíos a los que se enfrenta y se enfrentará en los próximos años esta organización humanitaria que necesita, muy a su pesar, muchos más recursos de los que dispone actualmente. Una victoria preelectoral de Donald Trump que tendrá repercusiones en muchas legislaturas. Tras obtener el visto bueno de la mayoría republicana en el Senado, la jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett ha jurado en la Casa Blanca el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando solo queda una semana para las elecciones presidenciales. El juramento que he hecho solemnemente esta noche significa en el fondo que haré mi trabajo sin ningún temor ni favor y que lo haré independientemente de las ramas políticas y de mis propias preferencias. Se trata del tercer juez del Supremo que nombra Trump, que ha logrado establecer una mayoría conservadora de 6 magistrados frente a 3 progresistas. Amy Coney Barrett sustituye a la carismática jueza Ruth Bader Ginsburg, fallecida recientemente, que se convirtió en un icono de la lucha por los derechos de la mujer. El cargo es vitalicio y su influencia política vía judicial en temas tan sensibles como el aborto o el sistema de salud es enorme. Su nominación provocó la división de Estados Unidos. Su confirmación se ha convertido en una pesadilla para muchos y en una bendición para otros, pero sobre todo en un triunfo rotundo para los republicanos. Sabemos que parte de su frustración viene del hecho de que la jueza Barrett no se sometió a la agenda de las mujeres, a la que los izquierdistas piensan que una mujer debe someterse para ser reconocida como una mujer consumada, como una mujer completa. No deberíamos estar votando este nombramiento vitalicio mientras los estadounidenses están en medio de una votación para decirnos cómo quieren que sea el futuro de este país. Y en lugar de trabajar con los demócratas para aprobar un relevo serio como reclaman nuestras comunidades, los republicanos se niegan a hacer nada más que meter a esta jueza contraria a la asistencia sanitaria en el Tribunal Supremo. Si el ambiente en el interior del Senado era eléctrico, no lo era menos fuera, donde se concentraron detractores y seguidores de la jueza Barrett. Es hora de que nos deshagamos del aborto. El aborto es asesinato. Tenemos que librarnos de eso ahora. Creo que es una verdadera lástima, no porque yo personalmente no esté de acuerdo con sus políticas, sino porque el proceso de nominación ha estado muy politizado y creo que daña la credibilidad del Tribunal Supremo. Independientemente de lo que pase en las urnas el próximo 3 de noviembre, los conservadores acaban de apuntarse un importante tanto. Francia está muy pendiente de las elecciones estadounidenses, sobre todo los viticultores franceses que se juegan mucho. Estamos en Pommard, en el corazón de Borgoña, a miles de kilómetros de Estados Unidos, principal mercado de exportación de este viticultor. El resultado de las presidenciales puede tener un verdadero impacto en su negocio. Sus ventas han caído un 20% desde que Donald Trump instauró un arancel del 25% al vino francés hace un año. Trump ha creado con este impuesto una distorsión de precios del 25% en nuestros vinos, lo cual es considerable. Personalmente me haría muy feliz que fuera elegido un demócrata, pero no estoy seguro de que un cambio de presidente cambie el sistema fiscal. Nosotros, los viticultores, solo somos víctimas de una guerra comercial entre Airbus y Boeing. Trump introdujo aranceles a los vinos franceses y españoles, pero también algunos quesos italianos
australianos y whiskies escoceses en represalia por los subsidios otorgados por los estados europeos a Airbus. Fueron considerados ilegales por la OMC, que dio luz verde a Washington para gravar 7.500 millones de dólares en importaciones europeas. Ciertos mercados como Canadá y el Reino Unido se mantienen, pero no es suficiente para compensar las pérdidas en el mercado estadounidense. Aunque las consecuencias de la pandemia no se pueden ignorar, los impuestos de Trump han hundido las exportaciones de vino francés a Estados Unidos. En el primer semestre de 2020, una bajada del 15% en volumen y del 28% en valor. Esta bajada no es tan significativa en el Reino Unido o Alemania. Y los mayores exportadores no se han librado. Estamos en el Valle del Ródano. Hemos hablado con un famoso enólogo que también posee viñedos en España y Australia. Para él, Estados Unidos es el mercado extranjero número 1. Su margen de beneficio ha caído un 50%, aunque parece más enfadado con su propio gobierno y Airbus que con Donald Trump. Sí, pese a la COVID, hablamos de Nueva Zelanda, que es el tercer exportador hacia Estados Unidos, ha registrado un aumento del 15%, así que estamos en un mercado estadounidense que, pese a la COVID, está creciendo en el consumo de vino. Nosotros, el sector de vino francés, estamos siendo sancionados y abandonados por nuestro gobierno, que prefiere apoyar a Airbus y hacernos pagar las infracciones. El sector pide compensaciones directas por los aranceles de Trump. Parece que tanto si el presidente estadounidense pierde o gana, esta crisis dejará un sabor amargo en la boca de muchos viticultores franceses. Buenos Aires ha dejado de ser el punto negro de la pandemia en Argentina, al tiempo que el virus y las restricciones se extienden hacia otras provincias del interior del país. La capital, entre tanto, prosigue su reapertura gradual, con nuevas medidas de alivio en diferentes sectores. Reabren los gimnasios, los centros de danza, así como los espacios interiores en bares y restaurantes, que hasta ahora se tenían que conformar con la actividad en sus terrazas. En todos los casos, con importantes limitaciones de aforo y medidas sanitarias. Aún así supone algo de fuelle para lugares como este, el Café Los Galgos, un clásico de Buenos Aires. De un día para el otro tuvimos que, no atendimos más al público, bueno, entonces que esto se reactive, la verdad que es bastante fuerte y significativo para nosotros, digamos. Si este lugar desaparece, bueno, un poquito de Buenos Aires también se va, digamos. Tras 7 meses de restricciones con duros efectos económicos, la población también pide aire. La verdad que es necesario, creo que a nivel humano y psicológico, emocional, necesitamos de un poco de estas salidas, de este contacto con amigos, con gente, con seres queridos. Y bueno, un poco tiene que ver con el salir afuera, al exterior, el volver a comunicarse. Mientras la capital y su región, zona más poblada y motor económico de Argentina, navega por la nueva normalidad, preocupa la situación en provincias como Córdoba o Santa Fe, donde la pandemia empeora. Argentina se acerca al verano tras superar 1 millón de casos desde el inicio de la crisis sanitaria, mientras se plantea qué hacer con el importante sector turístico. La apertura de fronteras por tierra y mar con los países limítrofes ya está sobre la mesa. Una película sobre la muerte que da ganas de vivir. Así se puede resumir el último trabajo de la directora francesa Mai Wen, ADN. La muerte del abuelo argelino, pilar de la familia que protegía a la protagonista de unos padres tóxicos, desencadena en ella una profunda crisis de identidad. ADN debía haberse estrenado en mayo en el Festival de Cannes, que la pandemia canceló. Llega a las salas francesas ahora, pese a que en Francia rige un toque de queda nocturno en las principales ciudades, que ha hecho caer la venta de entradas un 60%. Mai Wen explica que uno de los motivos es para apoyar a las salas, a quienes dirigen los cines y que no han tenido muchas películas desde el confinamiento. Sobre ADN dice que quería hacer una película sobre el duelo, pero que dé ganas de vivir. Una película sobre la muerte con ganas de vivir. Una película contra el racismo sin hablar de ello. ADN reúne a algunos de los mejores actores franceses, además de Mai Wen, Fanny Ardant, Louis Garrel, Marine Bact y Dylan Robert.
En España ya pudo verse en el Festival de Cine de San Sebastián y en el Festival de Cine Francés de Málaga. Sans rire, tu peux être fier de moi, Emir. C'est ton sang qui coule dans mes veines. Tu fais partie de mon ADN. La NASA ha hallado datos inequívocos de agua en la Luna. El agua en estado molecular estaría helada en los numerosos cráteres a los que nunca llega la luz solar. La revista Nature Astronomy ha publicado 2 estudios sobre este hallazgo a través de los datos del Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja, SOFIA, un avión Boeing modificado para transportar un telescopio reflector. Un 40% del agua molecular está en el cráter Clavius, situado en el hemisferio sur de la Luna, que tiene la capacidad de retener agua en las llamadas trampas frías. Las condiciones en la Luna son extremas, lo que dificulta retener el agua que se evapora y se escapa. Los resultados son prometedores y futuras misiones podrían arrojar aún más luz sobre los recursos hídricos de la Luna. Ya nos despedimos, pero la información continúa en próximas ediciones y en nuestra página web. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por su atención. Les dejamos con nuestro No Comment del día. Hasta mañana. Con ellas yo quiero empezar el tema de que sea un proyecto comunitario, que sean ellas las que sean las guías. Es como para expansión de la frontera vieja. Hasta mañana van a estar muertos. No, no tengo chocolate, no tengo galletas. ¿Qué quieres? Ah, pues ahí hay 100 y más. Y hay...